Así que buenas noches, estamos aquí en vivo en Radio Picardía Internacional para todo el mundo, en más de 400 estaciones de radio, más de 500 ya, en Croacia, en Polonia tenemos la repetidora, en Japón, en China, en varias partes del mundo, obviamente con traductores, y primeramente es FM, segundamente es Facebook, aquí nada más para que puedan opinar y estar con todos nosotros, así que ¿qué tal, Efren? ¿Qué tal, Mari? ¿Qué tal, Natalia? Family, todos, Santillán, ¿cómo están? Buenas noches. Y bueno, voy a dar paso ahora sí a mi querido amigo desde Colombia, a Pablo Otero. ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Para que prendas ahora sí tú, yo lo pongo tu micrófono, yo lo había deshabilitado, pero yo lo pongo y para poderte escuchar y a ver. O a ver, préndelo, por favor, mi querido Paulo, el micrófono. Préstale al teléfono Listo. y ahí está. Hola, ¿Cómo Eduardo. estás? ¿Cómo estás, ¿Me querido escuchas ahí bien? Paulo? Ya te Eduardo, oigo muchas bien. gracias por la invitación. Qué Y bueno, un honor estar aquí, muy agradecido. qué Y bueno, y bueno. con la audiencia también, que siempre sé que están pendientes de tu trabajo. Sí, a ver, cuéntanos un poquito. Paulo Otero, antropólogo, ¿en dónde estudiaste, mi querido Paulo? Yo estoy aquí en Colombia, en la Universidad del Cauca, que aquí hay una de las escuelas en el país más prestigiosas de la antropología. Es una de las universidades más reconocidas en cuanto en el ámbito de la antropología. Y aquí estudié, aquí en la ciudad donde nací. Y me dediqué pues a una cantidad de temas, ¿no? Wow. Un Eh, poquito de cábala también. Sí, la cábala especialmente, porque bueno, yo soy judío y he hecho ya trabajos al respecto, he escrito cosas y con el tiempo con mis maestros me fui iniciando un poco en el estudio, ¿no? En un estudio que es bastante arduo, no es obligatorio, no a todos los maestros, a los rabinos les gusta enseñar cábala, Claro. pero algunos otros sí, entonces aproveché aquellos que sí. Y bueno, lo he estudiado y tengo, no digamos que un conocimiento, pero sí una apertura hacia el estudio y busco un poco indagar, porque es un tema demasiado amplio y nos ha ayudado a nosotros intelectualmente, a mí especialmente, para poder desarrollar muchas cosas y muchos intereses. Ok, vamos a un gran tema que lo elaboramos un poquito, bueno, lo elaboraste y cuéntame sobre, vamos a hablar sobre la gente sombra. ¿Qué es la gente sombra, mi querido Paulo? Sí, es una cosa interesante cuando me preguntaste, porque tú habías visto, les comento un poco aquí a tu audiencia. Claro, Tengo en Instagram, acabo de salir de un programa en Instagram con el nombre de Paulo y sus mundos. Hago una serie de temas constantemente y trato de todo tipo de cosas, filosofía, religión, política, pero también me gusta hablar del folclore humano, ¿no? Y de las cosas. Y cuando Eduardo me preguntaste que qué tema sería interesante, porque habías visto que trabajé sobre la licantropía, sobre los hombres lobo y te llamó la atención, pero te dije, no, quieres un tema distinto, bien diferente, hablemos de la gente sombra. ¿Te pues de acuerdas los que te dos, dije? Y apenas, bueno, de los dos, a ver, de los dos. pero de Ok, una dijiste, ¿y este qué es? Te llamó la atención, ¿no? sí, Te llamó la correcto. atención. Bueno, no, es uno de los fenómenos, digamos que podríamos decir que incluso transcultural, porque es un fenómeno que aparece en muchísimas historias y relatos, incluso contemporáneamente, y también de manera personal lo he vivido. Y ojo, porque yo suelo ser muy escéptico y me gusta explicar mucho las cosas científicamente, pero no puedo negar que el fenómeno existe. O sea, no por el hecho de, incluso independiente, o por lo menos de una manera muy distinta, de pensar que es un asunto meramente perceptual y psicológico nuestro. Y se trata de un tipo de sombras que suelen verse en algunos momentos por determinadas circunstancias que ya hablaremos, Wow. pero aparecen. Y hay un reporte muy grande de muchas personas que han captado y han visto ese fenómeno y yo mismo ahorita les comentaré de pronto algo. Se puede captar en diferentes estados de conciencia, por decirlo de algún modo, y son sombras que se ven y que comienzan a moverse de una manera muy rara.
y hay Sí. reportes, hay descripciones, incluso hay personas que dicen haberse contactado de una manera un poco más profunda y bueno, y explicaciones de todo tipo. Incluso si alguien nos está oyendo y siempre, Sí, pues me imagino te que voy, hasta un caso sí, al respecto. yo aquí tengo que ir hablando de todo el mundo que va entrando, es como un requisito porque cada quien se toma un tiempo especial para podernos comentar. Hola, querida Tina Gaspar, saludos de California, family, todo Santillán, la gente sombra o la sombra de las personas. Sí. Buen dato. A ver, para ir agarrando la El onda. shadow people le llaman en inglés. Show people. ¿Qué tal, mi Shadow people. querido Lalito Tella? Saludos en cabina, aunque no saludé al señor Eduardo de Garreta. No importa, Lalito, yo te quiero mucho. Ok, a ver, querido Pablo, es como cuando yo estoy tranquilo y de repente veo como que pasa una sombra por aquí, o cuando vas a una casa que no conoces y de repente en un rincón, pues, sientes que hay algo también. Puede ser eso, pero sobre todo es que se llega a observar y se ve la presencia de una sombra que es independiente de un cuerpo. O sea, no, todo cuerpo proyecta una sombra y eso aquí vemos sombras ahí, esas son normales, producto de la luz en interacción con el cuerpo. Sí, Eh, pero este tipo de fenómenos es donde una sombra aparece sin que haya una proyección, un cuerpo que la proyecte o que le permita pues que surja en relación con la luz. Entonces, eso es un fenómeno que se presenta y pues como lo digo, se ha querido explicar de muchas maneras, pero hay desde las explicaciones, por supuesto, naturalistas, científicas, psicológicas, pasando hasta el extremo de hablarnos de seres de otras dimensiones, extraterrestres, etcétera, etcétera. O sea, sí. uno puede cobijar un gran espectro de explicaciones frente al fenómeno. Esto tiene que cientos de años en lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, se habla en otras culturas, en otras tradiciones también. Sí, se habla en muchas tradiciones y se diferencia de otros fenómenos como el más corriente, como el de los fantasmas, ¿no? Incluso me llama mucho la atención que aquellos que han aprovechado todo este tipo de cosas del folclore cada vez se han empleado más en el cine. Yo no sé si se acuerdan quienes hace unos años, muchos años atrás, cuando salió la película Ghost, el fantasma, Sí. había claramente una diferencia entre el fantasma y los seres que se llevaban a los espíritus, a estos fantasmas al inframundo, y eran precisamente unas sombras que salían de las sombras, pero tenían cuerpo o por lo menos una silueta y se los llevaban. Y en muchos, hay una Órale, serie muy sí, no, buena correcto, sí, que sí, sí, pueden yo ver vi en la película, Netflix. me encanta la película. Ok, Sí, voy entendiendo este tema, nunca lo había escuchado y eso que me encantan todas las cosas sobrenaturales. Wow, Paulo, entonces, ok, es como una sombra que tiene vida por sí. sí, por lo menos, incluso a quienes dicen que han contactado de una manera más profunda, incluso que tienen conciencia, que vienen de otras dimensiones, que reportan información a la gente. eh, y eso se puede ver a muchas cosas, pero lo interesante es que es uno de los fenómenos dentro de lo paranormal quizás menos estudiados, pero también muy reportados. Pero muchas tradiciones lo tienen. Incluso nosotros en el judaísmo hay una tradición, a un midrash, para los que no saben qué es un midrash es un comentario que extiende y explica algunos pasajes de la Biblia, pero lo extiende desde la tradición. Digamos que la Biblia es como taquigráfica, es como un documento básico, elemental, para indicarse, a partir de ahí indicarse hacia otros puntos de la cultura y de los mensajes pues que hay allí. Sí, Pero hay un midrash muy minoritario eh, que dice que, o sea, es un midrash pequeño, no muy conocido, pero que dice que existe, que este tipo de seres se llaman los Refaim, en la Biblia se le conocen así, y fueron seres que se quedaron sin cuerpo, así lo dice, porque Shabbat iba a comenzar y Dios dejó las cosas no los terminó de hacer. Entonces sí. quedaron sin cuerpo y lo único que quedaron fueron las sombras. Y hay otras Oh, culturas, por supuesto, que explican de otra manera eso. wow. ¿Qué tal, José de Sena, cantautor? Saludos a todos, gracias también. Aquí, escuchando unas zonas bien locas, quieren opinar adelante.
este tema, reitero, o sea, todo lo que dice, sí, bueno, también lo había leído en el Midrash, de los Refaim, pero fíjate que había yo olvidado esa parte de donde dice que yo nunca lo había creído, Pablo, porque si lo lees así como dice que hubo seres que no alcanzaron como a encarnar, o sea, la carne en el espíritu. Sí, si no Wow. alcanzan a tener un cuerpo como tal y quedan en un estado intermedio. Esa es una explicación, ¿no? Ahora, hay que entender que el Midrash no es algo determinante, Sí, no sino que están, es es una parte media para que la posibilidad. puedan entender, ¿no? Una posibilidad correcta. Wow. Sí, pero hay otras culturas, ¿no? Hay incluso en el centro de Europa se dice que todo parte de un brujo que maldijo en el pasado remoto a alguien y a partir de ahí lo sometió a volverse una sombra y esa sombra contamina a otros seres humanos y se vuelven sombras. Otros dicen que es el resultado de personas que quedan muy atadas al mundo y comienzan digamos, han hecho muchas cosas malas, especialmente artes muy oscuras, hechicería, y terminan volviéndose sombras y volviéndose dependientes. Para algunos, por ejemplo, son como parte del séquito de los demonios, ¿no? Hay muchas explicaciones e Muchas ideas que hay detrás de explicaciones. todo eso, pero lo cierto es que hay un fenómeno detrás de eso. Para explicárselo un poquito más a las personas y todo, algún tipo de experiencias que tú hayas tenido con ellos o que la gente pueda Sí, pensar, eh, decir, sí, sí los he visto. no solo los he visto, sino que los he contemplado en diferentes Estados. condiciones o estados, ¿no? Ayudados por diferentes cosas, incluso en estados netamente de vigilia normal. Recuerdo que uno de los más llamativos fue que estaba dando clases en la universidad donde yo doy acá en comunicación social y resulta que estaba dando la clase en la mañana y el lugar, y ojo con este, es un detalle interesante, el lugar es muy frío, es una casa colonial. Popayán, la ciudad donde yo vivo, es una de las ciudades más antiguas quizás de América y es colonial. Es una ciudad muy católica y tiene todos unos elementos arquitectónicos muy propios pues de ese periodo. Y daba clases en un salón, los estudiantes hicieron, pues yo estaba delante de ellos dando la clase y en un momento dado perfectamente lo vimos con un estudiante y yo captamos una sombra que pasó así entre los dos. Alguien allá más allá vio algo, pero no de una manera muy concreta, pero este estudiante y yo lo vimos perfectamente y era una sombra sin cuerpo y simplemente pasó por el medio de entre los estudiantes y yo y nosotros claramente lo vimos. El estudiante se asustó mucho y yo le dije, no, no se asuste, le dije, tranquilo, le dije, esto no es de asustarse. Entonces le expliqué y me dijo, pero ¿qué es eso? Me dijo. Le dije, le dije, eso es un ser sombra. Eso fue hace ya bastantes años. Entonces Wow. se quedó interrogándome y ¿por qué hablé con tranquilidad de eso? Porque la primera vez que lo comí, lo vi, fue cuando comí una ingesta de hongos y la gente, es muy común, en antropología hacer ese tipo de pruebas es muy normal. Y Claro. no solo los vi en ingesta de hongos, sino que Ah, ok. posteriormente, años después, también los vi al consumir yagé, que es una planta medicinal ¿Cómo se llama? de América, el yagé o el ayahuasca, Ah, ¿ya? la ayahuasca, sí, ayahuasca, sí, también acá O la en México. ayahuasca. Y Sí, sí, en México la planta de poder de ella es el peyote y el mezcalito y bueno, y otra cantidad de plantas que hay allá. El punto es que en algún momento de las sombras pueden emerger otras sombras, eso fue lo que yo vi, y viven del miedo. Entonces yo wow. aprendí con esa experiencia que Ah, no había que temerles. ok, ¿qué dice Family Soto? A estos se les conoce también como hechos paranormales. Saludos Rubí, saludos Beto, saludos José. Se les puede conocer también como, sí, es algo paranormal, algo Sí, fuera. es que yo soy muy reacio a la palabra paranormal, porque muchas veces en realidad nosotros no es que sea algo fuera de lo normal, sino que es algo que todavía no incluimos dentro de la normalidad. Un ejemplo Ah, sencillo ok. de otro tema. Por ejemplo, Pero los entonces, a ver, sueños, espérame, sí, Tacho.
Para que no se me vaya la onda, para que no se me vaya la onda, entonces dijiste tú que en ese estado que estabas veías que de las sombras surgían otras sombras. Sí, pero ya con cuerpo, Ah, ok. Ah, ok. ya. Entonces, Ahora en esto, un principio, sí, cuando no conocía del tema, pues me asusté al principio, pero entendí en medio del proceso de conocimiento que le permite tanto el hongo como bueno, sobre todo con los hongos, que no hay que temer. O sea, una clave es no temerle al fenómeno, porque el temor, por alguna razón, parece ser que atrae. Y luego, con el tiempo, por otros relatos y por otras cosas, comprobé que era así. Vuelvo y lo digo, una cosa es verlo así, uno dice, bueno, ese efecto del hongo, ese efecto de esto o tal otro, pero en realidad también lo he visto en otras ocasiones. Aparte de esta que les conté, lo vi en estado normal, sin haber consumido nada, ¿ya? Y yo no soy una eh, persona que psíquicamente, digamos que tengo un desorden cerebral así, pues bravísimo, y además que lo han visto muchas personas, no soy solo yo, o sea, no es un fenómeno personal. Pablo, es como dicen en la viña del Señor, hay de todo, se puede ver sombras, buenas sombras que no hacen nada y sombras Sí, malas, por decirlo así. mira, O el, sea, el, sí, el, de hecho, el Talmud en el Tratado de Berajot, en el primer tratado del Talmud, cuenta que dice así específicamente en un capítulo donde incluso habla de unos personajes llamados los masikim, que son los que sí, incomodan, sí, sí, que que si crean los esas quieres, sensaciones de malestar. sí, que si los Eh, quieres eh, ver, que pongas harina debajo de la cama, sí, ¿no? Pero a ver, cuéntanoslo tú, por favor. sí, hay una cantidad de tradiciones en torno a eso. El punto es que el Talmud dice que el creador tuvo que cerrar los ojos del ser humano para poder captar a todo, porque si ve todo lo que puede captar el ojo, se enloquecería. Y Sí, eso me recuerda mucho lo que la misma ciencia moderna dice. Nosotros vemos un espectro de la luz, pero hay al infrarrojo y por encima de la frecuencia que nosotros vemos donde se pueden captar muchas otras cosas. ¿Ya? No lo sabemos. Ahora, yo vuelvo y lo digo, no soy yo personalmente busco siempre las explicaciones naturalistas como una explicación primera para sí, poder dar cuenta. Efectivamente, pueden haber fenómenos cerebrales, pero es fácil determinar que no solamente es eso, porque hay veces puede ser incluso común y muchas personas en diferentes situaciones los han visto. Yo recuerdo una amiga, por ejemplo, que ella yo le hablaba de esto y ella me decía, no, yo no creo en eso y no me parece rarísimo. Y un día ella, estando aquí en la ciudad, me dice que se bajó de un colectivo, de un micro, como lo conocen en algunas partes, sí, se bajó, microbús. pasó un puente que tenía que ir hacia la casa y por un puente las vio que se movían unas sombras y que ella se asustó muchísimo porque pues la vio que se movía por el puente y era una sombra sin cuerpo. Y ella no había consumido absolutamente nada como para decir que eso lo hubiera provocado. Entonces le dije, Ok, sí, porque se asocian con este tipo de lugares. no hay que tener miedo como esto, no hay que tener No, miedo. ¿Por no, qué no, no? no. Porque no nos pueden hacer nada, no hace nada. El miedo atrae, el miedo Ah, es sí, lo atractivo, acabas de incluso, decir. Ah, ok. A ver, a hasta para ver, los perros. sí, a ver si entiendo un poquito. Ok, si vemos y tenemos miedo, nuestro mismo miedo va a hacer que nos sintamos peor, que temamos. Sí, Correcto. y de alguna Wow. manera, no sé cómo decirlo, pero es como que les atrae el miedo hay una serie, perdón, se la recomiendo mucho, es interesante y aprovecha toda esta parte de este folclore y todas estas historias. Está en Netflix, que se llama La Casa Llave y es muy interesante porque uno de los personajes principales, no voy a hacer el spoiler pues, pero uno de los personajes que es una bruja utiliza a estos personajes como su séquito y como sus esclavos, utiliza esas sombras. Entonces, Oh. quienes producen eso, pues saben que existe el fenómeno o que por lo menos se ha reportado. Podría ser, aquí dice Family y todo, podría ser que no los podemos ver porque están en otra dimensión. No, ¿verdad? Están en esta dimensión, pero son Algunos seres así dicen que, eso, eh, algunos que dicen eso, algunos sugieren, de hecho hay personas que supuestamente han tenido un intercambio incluso hablado y hay hasta técnicas de cómo acercarse incluso a este tipo de seres, pero hay quienes sugieren
que tal vez sea un contacto entre dos dimensiones que se topan y uno ve única y exclusivamente el estado de sombra de eso, ¿ya? Lo Wow. que sí es cierto es que incluso hay patrones de observancia, hay hombres con sombrero, hay siluetas de mujeres, hay seres pequeños, pero hay que diferenciarlos de los fantasmas, porque los fantasmas por lo menos se supone que tienen una apariencia transparentosa, blanquecina, y tienen otro tipo o sea, eso sería para otro tema. Estos son seres distintos, porque son solamente sombras. Y ahora, hay que entender algo interesante también, y tú de pronto lo has tratado, no sé, pero dentro del folclore del mundo, incluso en el mismo judaísmo, no todo es lo mismo. La gente confunde ángel caído con demonio, Sí, con sí ángel son. acusador. Todo eso es distinto. Tienen diferentes cosas y hay personajes distintos y hay demonios de diferentes etapas. Y no todos los demonios, entre comillas, son malos, son negativos en términos de que nos pueden hacer daño, pero no tiene esa mentalidad de lo bueno y lo malo como generalmente se suele trabajar digamos, en el cristianismo. E Sí, incluso no el mismo mames. Islam tiene las figuras está el ángel, está el demonio, pero está el jinn, y el jinn es el genio, y ellos no son ni buenos ni malos, o pueden llegar a serlo. Tienen su propia personalidad, su propio desarrollo, están los duendes, están los espíritus naturales, son fenómenos. Vuelvo y lo digo, puede ser que tenga una explicación natural, pero hay casos donde ya sale por encima de una mera cuestión perceptual personal. Se puede decir Prefiero que ese tipo de explicación. los podemos, bueno, Rosario, ¿qué tal? Un fuerte saludo, gracias por estar aquí también. Se puede decir también que, o sea, se pueden sentir, podemos sentir como los espíritus cuando los percibimos o los sentimos, o sea, un frío, un pequeño de temor, un pequeño sentimiento de temor, un pequeño, sí, Sí, hay las personas que lo han experimentado, muchas personas, por ejemplo, que han sido más susceptibles de este tipo de cosas, pueden caer bajo la influencia debido al mismo miedo. Y tiene que ver con algo que estaba comentando ahorita, y son los cambios de temperatura muchas veces. Puede ser que eso sea una explicación física, por ejemplo, que tal vez algún cambio de temperatura brusco produzca que uno perciba un fenómeno distinto que tal vez no se haya estudiado, tal vez. Incluso creo que hay explicaciones extremadamente técnicas al respecto en foros que se han dedicado a trabajar o a hablar de este tema. Lo cierto es que también se ha visto por fuera de estas circunstancias, ¿ya? De hecho, sí. La con la ciencia experiencia que que yo he dice, tenido, la ciencia lo que explica es que son fenómenos cerebrales que, digamos, ah, ok. de fallos conceptuales, nuestro cuerpo no está ajustado como nosotros hay veces pensamos que tan perfecto, no, tiene desajustes. Y ellos, el cuerpo todo el tiempo, por un proceso de homeostasis, está siempre equilibrándose, temperatura, sudor, la misma climatización que nosotros tenemos en el ambiente. Entonces siempre está equilibrándose. De hecho, muchas veces el cansancio visual le puede generar malas pasadas, y eso es muy normal. Pero vuelvo y lo digo, esto eh, puede pasar. Y muchas veces, es más, me ha pasado de manera que no me lo espero, cuando las condiciones no son dadas para eso, y están allí, o pueden presentarse casos de eso. Pero vuelvo y lo digo, no es un asunto de temer, es un asunto más bien de reportar, de conocer que el fenómeno puede darse, y tampoco es cuestión de volverse susceptible a eso, ¿no? No es temer, es simplemente saber que esos fenómenos existen. Gracias, Maggie, Qué ¿cómo raro, ¿no? estás? Gracias, Maggie, por compartir, por estar aquí, que muy interesante y bravo. Cuéntanos, para la gente que está aquí, ¿por qué no nos cuentas el cuento de la gente que murió por miedo? Yo sé que tú te lo sabes, Pablo. ¿Cuál de El todos? que dice que estaba en el desierto una persona, un maestro, y que de repente vio que veía una ola de Terregal y vio que era la peste, y me preguntó a la peste, ¿por cuántos vienes? Me dijo, la peste vengo por 100,000. Cuando regresó, ya se iba de regreso, la peste le dijo, oye, no fueron 100,000, fueron 250,000. ¿Por qué? Dice, lo que pasa es que los otros murieron por miedo, ¿no? O sea, el miedo todo lo que puede hacer, ¿no? Pues no, fíjate que no me conocía esa historia,
no la conocía, pero me hiciste recordar algo, y es en la parashá, en la sección de la Torá donde nos habla de la guerra, cuando el sacerdote llamaba a la guerra, cuando iban a ir a una guerra, uno de los primeros grupos que tenían que alejar era los miedosos. Y decía, y al que tenga miedo, váyase, porque el miedo era tan No me fuerte acordaba, no me acuerdo. que hace mucho daño. Y claro, uno es susceptible por eso. Precisamente ahora en la tarde hablaba con alguien porque le comenté que me ibas a dar la entrevista y me comentaba que percibía cosas así y que le pasaban cosas muy fuertes. Le dije, sí, pero ante todo, no tengas miedo. O sea, afírmate tú como persona, como ser existente, y eso también existe, tú también existes, afírmate como persona. Reconoce cuál es tu papel y no tengas miedo. Porque el miedo nos hace presas Sí, fácilmente nos de jalan, todo lo que nos jala, sí. se alimentan de miedo, como Eh, dices. y, y nosotros nos llenamos de muchas supersticiones con tal de querer entender. Ahora, lo interesante, como te digo, es que el fenómeno existe o se ha reportado demasiado en muchos ámbitos, ¿ya? Y ha hecho que muchas personas pues se extrañen ante él y comiencen a indagar, bueno, ¿qué es lo que pasa en esto, ¿no? Sí. Porque es bastante particular. En YouTube hay videos de todo esto, Paulo. Hay un dicho, el miedo no anda en burro. No, Sí, sí, miedo. sí, Sí. sí, cada vez se conoce también. Hay en YouTube videos de estos Sí, hay fenómenos. videos, incluso reportajes muy extensos, los pueden buscar, donde la gente comenta sus casos, qué les ha pasado, fotografías. Bueno, obviamente el día de hoy la fotografía no es una prueba de algo, se puede trucar perfectamente cualquier tipo de cosa, pero lo interesante es que siempre se ha conocido y hay leyendas, hay tradiciones y suelen coincidir con las condiciones, especialmente lo que se produce en el fenómeno, ¿no? Cambios de humor, condiciones psicológicas, eh, transformación del ánimo. Parece ser, de acuerdo ahora, hay otro tema que puede ser anexo y puede ser, eso es otro tema, que Sí. incluso me parece a mí que es un tema un poco más espeluznante, y es hablar de los llamados, lo que en el judaísmo se conoce como dibuk, o en la tradición del vudú se Adelante, conoce sí. como los loas, Lo has, eso no nos y conocía que lo de Books. Sí. son Bueno, los sí, que se apegan, adelante. ¿no? Ah, los que Son se las fuerzas adhieren que se al apegan a cuerpo, las, sí, y que se paran y se le sientan acá. por eso nos sentimos con la Eso espalda produce el así como. cansancio, el agotamiento, y son seres que energéticamente chupan la energía de la gente y que se como basan en los placeres, en la cantidad de gustos que las personas sienten, especialmente cuando son desenfrenados, gustos ya sea por la comida, el sexo, el libertinaje en general. No por el hecho de que le guste a alguien algo, ¿no? Porque eso es natural. Lo digo es cuando son desenfrenados, cuando ya la persona no se sabe, no porque el sexo no es malo, el sexo sí, es correcto. perfectamente posible, sino cuando Sí, la persona ya se enferma frente a eso. me Entonces, encanta todo lo que dices. succionan la Este, energía de la persona. sí, en julio o agosto, cuando más se desenfrenan según la Torah, ¿no? Sí, Que cuando por eso no aparecen debemos andar ciertas entidades. ciertas entidades. Dibuk, ¿podrías decirte en español que es como demonio? Sí, Pues ¿no? no es lo Masiquín, mismo. Masiquín y Dibuk es lo Es mismo. distinto también. Es Sí, distinto. Digamos que hay que acordarse que muchos de los fenómenos que no se podían explicar en la antigüedad, una de las sí. tendencias humanas es a reificar las cosas, a personificarlas. Y se les daban atributos para poder explicar fenómenos. El dibuk literalmente significa el apego. Es igual que la palabra dabek, Ah, ok. de tener apego a Dios, tener devoción. La diferencia aquí es que el dibuk es una entidad, generalmente un antepasado, que como no puede desarrollar o quiere seguir desarrollando ciertos placeres, continúa en la tierra y busca un personaje, una persona cercana, preferiblemente cercana, que a partir de esa persona vuelva a sentir ese deseo y esa satisfacción por la comida, por la sexualidad,
por hacer ciertas actividades. Entonces lo desarrolla desenfrenadamente. El masiquín ya es el que molesta, es sensaciones de molestia que se generan en ciertas circunstancias. Eso que me decías al principio, ¿no? Eso que va uno a una casa y la sensación en ese lugar no es nada bueno y se siente una vibra, lo que llaman una vibra muy mala, y hace que la gente rehuya ese lugar. Por eso se asocian, incluso los mismos seres sombras se asocian a cementerios, a casas viejas, a lugares donde se ha hecho cosas muy malas, muy destructivas, brujería, hechicería, y que terminan a las personas agotándolas psicológicamente, mentalmente. Porque como, ok, el dibujo puede ser también, por ejemplo, aquellas gentes malas que mueren, como esto, bueno, no hay ni bueno ni malo, pero malo vamos a decir aquel que es muy obstinado, Vecina, va al desborde de los placeres, ¿no? Se desborda ya está en otro sí, límite. Esa persona muere y cuando sale ese espíritu, desea, por ejemplo, seguir en esa mal vida y se mete en otra persona. sí, toma, toma a esa persona la fuerza Ajá, y la toma para seguir teniendo un poco esa sensación, de placer, claro. ¿ya? Porque la Torá dice y los sabios explican que la sensación que se siente de placer en el mundo, en este mundo, es muy fuerte, ¿ya? De hecho, hay Correcto. una historia en el Midrash, aunque no tiene que ver directamente con este tipo de seres, sino con otro. Hay una Ajá. historia muy bella en el Midrash que cuenta que los ángeles Asa y Asael cuando se rebelaron, o más bien la causa de la rebelión, fue que Las se mujeres. burlaban de los seres humanos Ujú. porque decían, miren, ellos son seres primitivos, caen por la sexualidad facilísimo, no pueden contenerse. Y Dios les dijo, eso no es fácil. Ustedes quieren sentir eso y los mandó al mundo con cuerpos y no pasaron 5 minutos y ya fueron Sí, doblegados más fácil todavía que correcto. los seres humanos. Pero eso es una forma nuestra de explicarnos la fuerza que son las pasiones, ¿no? Y Wow. ahora, pues, aunque eso es otro fenómeno de los seres sombra, puede ser, tiene que ver mucho con estados mentales donde la persona casi que se compartimenta y comienza a generar otra entidad, pero otra entidad no porque haya otro, sino que se transforma la persona en otro. De hecho, a Salomón se Chalio, supone que le pasa eso. ajá, Chalio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. José Alberto Orozco Mendoza, saludos. Rubiela Gallo también, saludos. Gracias a todos los que están por aquí. Gracias. A ver, entonces, Pablo, ¿qué seres hay? Están los Refaín, que son estos seres sombra que me dices. Están los Nefilín, que son los gigantes. ¿Sí? ¿Y quiénes son otros? Me faltan dos más. Están Anakin, Nefilín, Refaín, esos son como los Anakim, más populares. Anakim son, no, Anakim En son los realidad, gigantes, ¿no? la palabra Nefilín significa los caídos, viene en Los afal, caídos. de caer, sino que lo han traducido así por la traducción griega y mucha gente lo asoció. Sí, Los que serían propiamente gigantes serían los Anakim, que literalmente Anakim. significa los de cuello largo, literalmente significa eso. Ah, ok. Estarían los Giborim, que serían los Los fuertes y fuertes. que de acuerdo a la tradición son lo que serían los dioses de las tradiciones antiguas de todos eh, ¿Culturas? de todas las 70. otras culturas, porque fueron personas muy desarrolladas cultural, intelectualmente, que generaron cierta conocimiento y se apropiaron de ciertas artes y saberes y se volvieron dioses para otras personas que no tenían esas capacidades. De hecho, yo lo veo muy similar al día de hoy. Muchas personas ven a los grandes multimillonarios y generan un tipo de admiración Sí. que si no tenemos una explicación naturalista y social, muchas personas en un futuro lejano pues dirán, no, pues esto eran grandes dioses, construían naves que iban al espacio, hacían esto y lo otro porque no hay ese elemento que explique naturalmente. Por ejemplo, Moisés es un caso interesante, porque Moisés lo que hacía era lo contrario, lo que desmitificaba a los seres, a los humanos que se querían creer dioses. La Torá Rashi cuenta, el comentarista de la Torá cuenta que él iba a buscar al faraón en la mañana
muy temprano y la gente, así dice la Torah, y la gente dice, pero ¿por qué en la mañana? Y era porque él le revelaba al mundo que él era un hombre que igual iba al baño, porque los faraones hacían creer que ellos no iban al baño, Sí, que no es hacían correcto. necesidades, para endiosarse sobre los demás. Entonces, Sí, nosotros tenemos, endiosar algo, temerle a algo es muy normal, pero también es muy peligroso. Eh, claro. y por Me- eso este me- fenómeno también es importante conocerlo, saber qué pasa. entonces, a ver, regresemos a los seres sombra. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo los identificar? Bueno, es que de repente se pueden aparecer. A lo mejor podemos estar en otros estados de conciencia para poderlos apreciar o ver, que no hay que temerles. Hay buenos y hay malos. ¿Qué más me puede decir sobre los seres sombra? ¿Qué más nos Pues falta aprender, Pablo? es que todo depende, digamos, a quién uno recurre y a quién va. Digamos que una persona que le dio todo el aspecto precisamente, que supo recoger mucho la información de todo esto y llevar no al estudio psicológico, un estudio científico, fue una investigadora llamada Heidi Hollins. Ella escribe unos libros donde comienza a identificar y a reportar muchísimo. Y aquí hay algo interesante. Lastimosamente, por cuestiones de investigación, la ciencia no se entra inmediatamente a entender ciertos fenómenos y deja mucho la mano a personas que no es que no tengan buenas intenciones, sino que tienen elementos para estudiarlo desde lo paranormal. Y Heidi Hollins, si bien lo explica desde allí, sí hace un trabajo muy juicioso de buscar todos los reportes. Y esos reportes especialmente están muy vinculados con un fenómeno que precisamente la ciencia no aceptaba, o por lo menos desconocía, y tiene que ver con los sueños lúcidos, con los sueños, los llamados también terrores nocturnos, que está Sí. muy asociado con los dibuk, porque son fenómenos, perdón, con los incubos y los sucubos, eh, pero estos aún son distintos a estos. O sea, los seres sombra no son los seres que se les sientan. Creo que en México me parece que le llaman la sentada del muerto. Me parece que así le llaman, que sentir que Ya sé de yo quién lo me he estás escuchado hablando. en Sí, sí, algunos sí. amigos Sí, por mexicanos ejemplo, así. que puede estar en tu cama y de repente sientes que hasta se hace la cama así Sí, como que alguien se sentó, ¿no? sí, que a alguien se le sentó. Está muy asociado a ese fenómeno. Oh, Bueno, el punto es que también es distinto, porque es una sombra que se ve y que, vuelvo y lo digo, no viene de ningún cuerpo y parece que tuviera su propia identidad, su propia condición. Yo he escuchado, y esto es en blogs y en grupos así muy, hay que buscarlos mucho en internet, una persona que dice que incluso ya se contacta con ellos y habla constantemente con ellos y le traen información y que no son malos, no son negativos, sino que pertenecen a otro estado de realidad. Esa es la explicación que da, claro. ¿ya? Estamos aquí, tenemos a Que Elisa y simplemente interactúan en determinadas circunstancias. wow, increíble, la verdad que gracias porque estés aquí, qué temas nos estás dejando. A ver, bueno, está aquí Elisa y Marta con nosotros, si alguna de ellas quiere opinar, entrar y hacer una pregunta, adelante, Elisa, Marta, y en lo que entran o se animan, a ver, mi querido Pablo, bueno, ¿qué tal José de Sena? ¿Qué tal Catalina Calderón? José Alberto Orozco, ¿en qué, danos tus redes, por favor, para que te puedan seguir también, querido Pablo? Bueno, me pueden seguir en Instagram principalmente, donde hablo de todo este tipo de temas y otros, filosofía, religión, tengo invitados también, y se llama @Paulo y sus mundos. Ahí hablamos de todo esto. Eh, pueden ver, y también en YouTube están los capítulos anteriores bajo el mismo nombre, Paulo y sus mundos está. También Sí, tengo, fíjate. Ajá, sí, adelante. En YouTube en, no los había en, visto, fíjate, en YouTube no lo había visto, pero ahí los voy a buscar también. sí, he subido algunos videos de los anteriores y otras cosas que he comenzado a hacer. No lo he vuelto a mover como mucho por tiempo, pero ahí los invito para que sigan. Y hablo de literatura, de muchas otras cosas. Eh, y también estoy, pero ya el que le interesa exclusivamente temas de judaísmo, estoy en Facebook como Neshamot.deot. Por ahí de Claro, pronto te wow. lo dejo en el más abajo cuando ya lo subas a Facebook, los puedo dejar por ahí para que me Pablo, busquen. Y en Twitter estoy, danos ¿sí? un poquito de hambre, bueno.
para ver si en unos 2 meses te invito una vez más, pero a ver, para que la gente se quede así como con, ahora sí, a ver, ¿qué son el cubos y el incubus? Bueno, los incubos y los sucubos son entidades era una forma también de explicar cierto fenómeno que se daba, que hoy se explica científicamente como parálisis de sueño, pero la creencia en la Edad Media, y incluso hoy, porque muchas personas no solamente sienten esta sensación, sino que sienten que algo se les sube sobre el cuerpo, y son seres que drenan energía sexual de las personas cuando van a dormir, ¿ya? Sí. También son muy distintos a los seres sombra, y además que se configuran. Hay una famosa pintura, no recuerdo el autor ahora, que la pueden buscar así, Nick Mayer, la pesadilla. Y de hecho, en el antiguo inglés, Nick Mayer era la yegua de la noche, ¿no? Eh, y ustedes van a ver que en la pintura hay un fondo, una yegua que se esconde en las sombras, y en el cuerpo de la mujer que está dormida hay un sucubo que le está drenando. Ella está muy dormida, es una mujer muy sensual, muy hermosa, y este espíritu lo tiene allí. Hay muchas ideas alrededor de eso también, ¿Las ya que mujeres son hijos sienten de... placer? ¿Las mujeres sienten que están siendo violadas? Sí, sí. Ahora, Órale, yo conozco el caso de alguien ándale. específicamente que en estado de sueño, o sea, una persona estaba durmiendo y otra Sí. persona en vigilia total vio que no lo vio, pero sí lo vio que se movía de una manera extraña, y sentía que esa entidad la tenía aquí encima. Cuando él se despierta, describió que algo estaba queriendo violarlo, pero Wow. no podía, digamos, dar así como, o sea, y quien lo vio en estado de vigilia dijo que fue algo bastante extraño y se movía de una manera muy extraña por fuera de lo normal. Ahora, científicamente eso se explica como unos estados de parálisis de sueño, que es un fenómeno que se da cuando el sueño REM, el sueño de movimiento ocular rápido, como no se logra inhibir corporalmente, que es lo ideal, o sea, dormirse con la suficiente profundidad para poder que el cuerpo no actúe las cosas que está viendo, lo Claro, que está wow. pasando dentro del mundo. Entonces el cuerpo se inhibe, y muchas personas que no logran dormirse bien sienten todo el proceso y piensan que es algo que está exterior a ellos. Sin embargo, pues hay gente que dice en ese estado ver la entidad que está encima de ellos, y drenan Wow. la energía sexual especialmente. Pues queridos amigos, amigas, ¿cómo vieron este gran tema? Me encantó que haya estado aquí, Pablo, me la pasé increíble y aparte cuenta las No, cosas. Eduardo, a ti gracias por la invitación. Wow, mano. Te quiero y te estimo, mi querido Pablo. Muchas gracias, Eduardo, y lo mismo para ti, también un gran saludo por todo este trabajo que haces. ¿Algo más que quieras, para terminar? Obviamente, pues, no digas adiós porque te voy a seguir viendo No, aquí. La gente creo que quedó de gracias. maravilla. ¿Y con qué quisieras decir tus últimas palabras, mi querido Pablo? No, pues invitarlos simplemente a que conozcan, que no se vuelva esto una ocasión del miedo ni de nada, sino de conocer. El mundo puede ser maravilloso, puede ser extraño, pero vivir es una oportunidad muy grande, y hay que indagar en las cosas, no tenerle, el miedo nos ahuyenta y nos hace creer en cosas que no valen la pena. Y esto no es para, o sea, vuelvo y lo digo, me interesa que se conozca, no para ocultar ni para crear superstición, sino para detectar que hay un fenómeno. Tal Pues vez mucho. descubramos en un futuro ese tipo de cosas. ¿De qué se tratan? Efectivamente. Wow. Sí va a haber un momento en que lo espiritual se va a pegar con lo material, se tiene que Sí, hacer porque hay eso cosas se que va no a se ir pueden. conociendo. Claro. Pues te mando un fuerte abrazo, mi querido Pablo. A ti, Eduardo, muchas gracias por todo, y muy interesante tu programa, es como siempre. Vale, muchas gracias Gracias. por eso. Y un Gracias, saludo a estamos en toda tu la audiencia que audiencia. estuvo acá. Gracias, Pablo. Nos veremos pronto, próximamente. Vale, mil gracias. Vale, Gracias. perfecto. Saludos. Bye. Bye, Así bye.